las 8 de la mañana, 50 minutos, saludamos a la representante por el movimiento Mira, Gloria Estela Díaz. Doctora Gloria Estela, buenos días. Muy buenos días, Vicky. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes. Gracias por acompañarnos y estábamos tal vez en mora de poder conversar después de todo lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas en torno a la iglesia que soporta al grupo político Mira y al grupo político mismo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Vicky. La mora a la que usted se refiere fue una mora provocada. Yo no quise dar entrevistas cuando tuve conocimiento de esos videos que ustedes publicaron, hasta tanto no tuviera el contexto y viera la legalidad de los mismos. Por eso no me ha querido dar declaraciones, porque me encontré cada día que quería salir a dar una declaración con algo nuevo y me parece que es un acto de responsabilidad antes de salir a hablar de las cosas que uno no conoce, documentarse bien sobre lo que uno va a decir para no hablar a la ligera. Doctora Gloria Estela, empecemos entonces. Creo que todo empezó por aquel video publicado en el que la cabeza de la iglesia que soporta al grupo Mira, la señora María Luisa Piraquive, pues contaba, basada en el Levítico, que quienes no tenían un ojo o no tenían una pierna o tenían alguna clase de... Permítame de una vez para darle respuesta sobre ese tema. Pero déjeme terminar la pregunta. Sobre lo mismo. Le voy a pedir un favor, Vicky. Yo con muchísimo gusto acepté esta invitación. Yo creo que ya todos los colombianos, por todo lo que usted ha dicho, ya están enterados de qué es lo que dice el video. Permítame ahora hablar a mí. No, pero así no podemos hacer la entrevista, doctora Gloria Estela. No, es que yo en esos términos no, es que estamos respetándola. No, perdóneme. Aquí la entrevista la hago yo, no usted. Entonces, si me permita, le hago las preguntas. Me a responder lo que usted quiere que yo le responda. No, si usted me da garantías para dar la entrevista. Pero garantías es que yo le doy la entrevista. Pero si usted me va a poner a mí a libretearme y a decir lo que usted quiere que yo diga, no. A ver, doctora Gloria Estela, yo le doy la entrevista, bueno, pero hable, yo la escucho. Bueno, entonces, pero perdón, es que no he terminado la pregunta. Yo sé que el tiempo es muy no he terminado la pregunta, doctora Gloria Estela. Le voy a dar tiempo a que termine su pregunta. Gracias. También me va a dar el tiempo de la respuesta. Claro. Pero le quiero... Listo, a ver. Es que esa es la idea, Le pido por favor, porque esa fue una de las grandes exigencias que hice, Vicky. Quiero que me entienda, porque es que la verdad, estoy cansada de tantos improperios, de tantos agravios, de tantas infamias, y creo que tenemos el derecho a que se nos escuche y a que se nos respete. Entonces, precisamente por eso decidí dar esta entrevista. Usted pone la regla, yo hablo lo que yo quiero hablar y no lo que ustedes quieren oír, ¿perfecto? Bueno, entonces para empezar le quiero decir, yo no puedo decirle a usted lo que tiene que decir. Yo simplemente tengo que hacerle las preguntas, pero así como yo le permito que usted conteste lo que quiera, permítame a mí preguntar lo que quiera, porque si no, no tiene sentido la entrevista. Sí, porque es que me pareció un poco desobligante eso, que aquí la que entrevista soy yo, entonces de manera, pues, como usted entrevista, yo tengo que contestar lo que a usted le parece. No, señora, no pongamos sé las reglas por qué. de juego claros para la entrevista y hablamos. Perfecto. No entiendo, no entiendo por qué está tan alterada. Pero la verdad es que simplemente le está... Bueno, si esa es una pregunta, se la voy a contestar. Le voy a contestar por qué estoy tan alterada. Porque llevo 15 días escuchando toda serie de improperios, toda serie de imputaciones, de agravios, de descalificaciones que no corresponden con la realidad. Y me parece a mí que usted como periodista debe darnos las garantías a quienes pertenecemos a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y a mí como congresista para expresar nuestro punto de vista y no ponernos contra la pared. Yo he escuchado las múltiples entrevistas que usted ha hecho y he visto cómo en ellas, además de que hay una descalificación, además de que hay una opinión particular discriminadora, además de eso, entonces usted pone a la gente a escuchar lo que usted quiere escuchar y a hablar lo que usted quiere hablar, y yo no voy a caer en ese juego. No voy a caer en ese juego. Doctora Gloria Estela, la comprendo, deben ustedes estar muy angustiados con todo lo que se ha revelado en las últimas 2 semanas, pero pues me comprenderá que mi labor como periodista es simplemente preguntar. Eso es lo que nos toca hacer a los periodistas. Le decía para iniciar esta entrevista, doctora Gloria Estela, que todo inició con un video en el cual la señora María Luisa Piraquive aparecía hablando, basada en el Levítico, sobre que personas con discapacidades no podían predicar en el púlpito, que eso pues iba contra los designios del Espíritu Santo. Y se armó todo un debate por discriminación. ¿Hay discriminación o no en la iglesia de Mira? Bueno, le voy a contestar entonces su pregunta de manera muy concreta. Primero que todo decirle
que los videos que fueron filtrados a los medios de comunicación fueron videos que fueron sustraídos ilegalmente y sacados de una reunión privada en una organización religiosa. Además de eso, esos videos están editados y no fueron presentados en su contexto. Y por esta razón, y como quiera que van a ser materia de investigación de las autoridades judiciales, no me voy a pronunciar frente al contenido de los mismos. Pero quiero hacerle una precisión absolutamente clara para empezar a hablar de la desinformación que ha habido. Si usted en su pregunta se acaba de mencionar que en los videos que se mostraron, en lo que han mostrado los medios de comunicación, algunos medios, entonces usted dice que argumentada en Levítico, la doctora María Luisa Piraquide discrimina. Entonces yo le quiero decir, si usted se da la tarea de mirar el video que han publicado, en ninguna parte habla de Levítico, así que ya está empezando por desinformar a la gente. Y tampoco en ese video, así como lo han mostrado, se está hablando de los Espíritu Santo. Ese fue el ejercicio que yo hice, Vicky. Es que esa fue la tarea que yo juiciosamente me di estos días a realizar. Empezar a mirar cada cosa y saber si todas las aseveraciones y revelaciones que se están dando son ciertas o no ciertas. Usted me dice que me entiende a mí de por qué puedo estar tan intranquila, tan ofuscada, pues por todas las revelaciones. Sí, eso es parte de mi indignación, pero también le quiero hacer precisión que parte de mi indignación sí obedece a la desinformación que se da, porque no hay objetividad en la forma y en las palabras y en los términos que se utilizan. Y le acabo de demostrar, la invito para que usted mire el video en lo que se ha mostrado en los medios de comunicación y ahí en ninguna parte habla de Levítico. Eso de Levítico fue una discusión que vino después, pero entonces para no escuchar a la gente y no desinformar, simplemente quería hacer esta precisión y les repito, no me voy a referir al contenido del video. Pero también le voy a dar una respuesta. Entonces, como creyente y como congresista, como creyente le puedo decir que en la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional no hay ningún tipo de discriminación con la población con discapacidad. Y como congresista, le quiero decir que las pruebas son muy evidentes frente al tema de que no existe la discriminación con el sinnúmero de leyes que hemos sacado adelante. Prueba de ello, y le invito, y no fueron leyes que sacamos después de que estalló este escándalo, son leyes que datan desde el año 2009. La primera de ellas, de autoría mía, liderada por mí en el Congreso de la República, que tiene que ver con las personas de talla baja. Otra ley, para hablarle de algunas, la ley de igualdad salarial, en la que las mujeres que tengan iguales funciones que los hombres, la misma experiencia y los mismos cargos deberán ganar igual que ellos. Yo soy la autora de la ley con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer que busca que en Colombia las mujeres tengan como mínimo el 30% de participación en las listas de cargos a elección popular. O sea, me quedaría aquí toda la mañana hablándole de muchas leyes. Fue Mira el que defendió más de 80,000 madres comunitarias buscando que no se les discriminara salarialmente porque ganaban menos de un salario mínimo y logramos que se les pagara después de 25 años una bonificación equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, ahí están las leyes y con eso lo ratifico que Mira no hace discriminación. Y por supuesto, la tan nombrada ley antidiscriminación, de la cual el senador Carlos Alberto Baena es autor. ¿Los discapacitados pueden predicar o no en su iglesia? ¿Pueden predicar en el púlpito? ¿Termina su pregunta ahí? Sí, señora. Le quiero contestar frente a la pregunta. Yo no voy a entrar con usted en el discurso doctrinal de la organización religiosa a la que yo pertenezco, porque sería un debate de nunca terminar. Yo respeto su creencia, así como usted tiene que respetar la mía. Seguramente, en la creencia que usted tiene, podría ser simplemente una hipótesis, un supuesto. Usted puede creer en la resurrección y puede que yo no. Hay algunas doctrinas o denominaciones, organizaciones religiosas que creen y consideran que las mujeres no pueden subir al púlpito, respetable. Hay algunas doctrinas, organizaciones religiosas que dicen que los hombres, los sacerdotes no se pueden casar, respetable. Entonces, frente al tema de la población con discapacidad, si sube o no sube a un púlpito, eso es un tema que es doctrinal, es propio de la creencia, es intrínseco a la libertad de cultos que existe en Colombia por cada persona. Entonces yo en ese tema no voy a entrar a discutir con usted, me entenderá que esto, por la libertad de culto y por la libertad de conciencia, pues ¿para qué nos desgastamos en ese tema, Vicky?
Sí, doctora Gloria Estela Díaz, y uno tiene que valorar que usted ha sido una congresista bastante disciplinada en el Congreso de la República. Muy poquitos congresistas como usted ha sacado adelante tantas iniciativas y creo que eso también lo hemos dicho aquí en la FM. Sin embargo, déjeme también aclarar algunas cosas, y son las siguientes. La primera, yo tengo en mis manos los videos no editados, diferentes a los que están en YouTube, diferentes a los que están en redes sociales, y los he visto completicos y ahí no veo ninguna edición. Ya que usted diga que lo han sacado ilegalmente, pues es un tema de debatir. ¿Con quién hablo? Habla Juan Pablo Barrientos, congresista. Juan Pablo, me alegra mucho saludarlo, le agradezco muchísimo sus palabras. Yo le quiero decir una cosa, me parece muy delicado que usted tome parte en esto que está diciendo en los videos. Le corresponde a las autoridades, por la investigación judicial que se va a adelantar frente a este tema, determinar si están o no editados, no es usted. Yo entiendo que usted recibió una información, pero de ahí a que usted valide y ratifique que la información que tiene es fidedigna, ahí hay un gran paso que tenemos que empezar a distinguir, porque ese es otro de los grandes problemas, que nosotros tenemos que entender el rol en que estamos. Yo, congresista, soy legisladora y yo hago leyes. Ustedes, periodistas, informan, pero no pueden aseverar algo que las autoridades todavía no han dicho. Entonces yo en ese tema, sí, Juan Pablo, se lo quiero decir, es muy respetuosamente, usted no puede salir a decir, los videos no están editados porque es que ya hay unas investigaciones judiciales sobre eso. Usted le acabo de decir también que los videos fueron sustraídos de manera ilegal, presentados sin autorización, corresponden a una reunión de una organización cristiana privada. Entonces, dejemos que sean las autoridades los que emitan su fallo, los que emitan su concepto frente a este tema, porque nosotros en eso no podemos tomar partido. A mí me da mucha pena, yo soy periodista y también puedo investigar y puedo ver que los videos no están editados y que veo también que lo que usted está queriendo hacer es desviar el debate. Pero no es juez, Juan Pablo. No soy juez, pero soy periodista y gracias al periodismo y a los medios de comunicación pues también se desató todo esto. Espere que sean los jueces de la República los que digan si efectivamente están o no están editados, porque es que usted, ¿cómo se va a investir que una autoridad que tiene un juez de la República? Pues para eso son los jueces, para determinar si algo corresponde con la ley o no corresponde. Entonces dejemos que sean las autoridades, porque me parece que es apresurada su apreciación, es sincera su juicio, porque usted no sabe, así como tampoco lo sé yo. Yo lo único que sí le puedo decir es que ya hay investigación judicial frente al tema y por eso no me voy a pronunciar sobre el contenido. Me parece que esto es lo que tenemos que hacer responsablemente. Pues mi apreciación es tan apresurada como la suya al decir que los videos fueron editados. Tampoco es juez para decir que los videos fueron editados. Le estoy diciendo yo que no me pronuncio sobre el contenido de los videos porque van a haber investigaciones sobre el tema y por eso no quiero hablar. No voy a hablar sobre el tema porque no puedo caer en eso, porque si yo no soy juez. Entonces que sean las autoridades. Lo que sí le puedo decir es que lo que han presentado está editado. Pues, y usted si no está de acuerdo, pues bueno, respetable, pero aquí y quienes tienen la autoridad para decir qué pasó con esos videos y la forma como los obtuvieron son los jueces de la República. Doctora, yo le quiero preguntar sobre un hecho concreto y un hecho que sí está en un expediente judicial y fue la denuncia que hizo Iván Darío Moreno Piraquive, el hijo de la señora María Luisa Piraquive. Una denuncia que él hace en el año 2006 y le pide a la fiscalía que investigue la extraña muerte de su padre porque él considera que no se le hizo la necropsia, en palabras de él, porque la señora María Luisa dice que el Espíritu Santo lo iba a resucitar. Esto está en un expediente y lo dice. Y también habla de que se investigue sobre el hijo de Alexandra Moreno Piraquive porque él considera que no es hijo de la señora María Luisa, sino es hijo de Alexandra Moreno, que está en Panamá. Son hechos concretos que están en la Fiscalía. Jairo Lozano. Jairo, me alegra mucho saludarlo. Frente a su pregunta de la investigación o la denuncia que coloca el señor Iván Darío Moreno. Y otra de las exigencias que puse para dar esta entrevista es que yo no voy a tocar absolutamente nada personal de la vida de la familia Piraquive, absolutamente nada, porque yo soy respetuosa no solamente de la vida personal y de la vida familiar y de la intimidad de la familia Piraquive, sino de todas las familias colombianas. Mal haría yo en entrar a juzgar, porque todas las familias tienen problemas, pero yo no voy a hablar de eso. Pero para darle respuesta a su pregunta y que no se quede en el aire,
porque usted me está hablando de una denuncia penal, que ya es un documento público. Pues, sí, usted tiene razón, hay una denuncia, pero yo también escuché, y en estas semanas que tuve para poder verificar cada una de las cosas que se decía por los medios de comunicación, me encontré con una entrevista que la FM le hizo a Iván Darío Moreno, donde él se retracta de todas estas afirmaciones y acusaciones que hizo. Ya le corresponderá a la justicia saber si si es viable o no la retractación. Eso ya es problema de la autoridad judicial. Nuevamente volvemos al mismo tema, serán las autoridades las que determinen si en verdad este señor, como lo escuché en la entrevista que la misma Vicky le hizo a Iván Darío, usted le decía, usted no es una persona influenciable, eso es problema de él con las autoridades, y serán las autoridades las que se den a la tarea de investigar y de dar un fallo, bien sea condenatorio o absolutorio, pues que sean las autoridades las que tengan el tema, pero ni más faltaba yo venir a hablar de un tema personal y familiar, porque me parece una falta de respeto. En cuanto a esas denuncias que estuvimos publicando aquí en la FM, también habló un sobrino de la señora María Luisa Piraquive, el joven Óscar Bedoya, y habló del manejo de la plata. No sé si usted de ese tema quisiera hablar, doctora Gloria Estela Díaz, porque habla de un manejo de la plata que resulta, pues, por lo menos sospechoso. Bueno, yo, frente a las declaraciones del señor Óscar Jair Bedoya, yo le quiero contar a usted, Vicky, que yo llevo 24 años asistiendo a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Y aquí voy a hablar como creyente. A diferencia de lo que se ha dicho por algunos periodistas, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional no es una iglesia de garaje. Yo, que llevo tantos años en la iglesia, que me congrego libre y espontáneamente, he visto el crecimiento de la iglesia. Conozco al señor Óscar Jair Bedoya, pues porque con tantos años en la iglesia sé quién es él, y también puedo decirles a ustedes que conozco de su comportamiento, de la forma como en algún momento, cuando por primera vez estalla este escándalo y este señor Óscar Jair se va de la iglesia, pretendió hacer cosas contrarias a la doctrina de la iglesia, que eso es legítimo y válido, porque repito, en la libertad de cultos que existe hay unas doctrinas que se deben respetar o no. El señor Óscar Jair Bedoya hace una serie de acusaciones, habla de una cantidad de dinero. Yo la verdad no conozco ni manejo los dineros de la iglesia, pero lo que sí puedo decir es que ustedes el día domingo evidenciaron la marcha multitudinaria, que es otra cosa que yo quiero aquí aclarar, porque me pareció de alguna manera irrespetuoso, que para algunas cosas cubren las noticias de una manera gigantesca y las sobredimensionan, pero por ejemplo, la marcha que se hizo el día domingo, hablemos solamente del caso de Bogotá para no hablar a nivel nacional, coincidencialmente uno escuchaba que decían la marcha de 1.000 personas. Hay que haber ido a aprender a contar para saber cuántas personas estaban más o menos el domingo marchando. Y estaban marchando no 1.000 personas como pretendieron hacerle ver a la gente, sino miles y miles de personas. Miles y miles de personas. Tan solo en Bogotá podríamos hablar de cerca de 150.000 personas, y qué no decir a nivel nacional, en las otras regiones del país y a nivel internacional. Entonces ya algún medio de comunicación hablaba de 300.000. Entonces eso es parte de la información, pero para volver a la pregunta que me estaban haciendo, entonces decirles que esa marcha obedece, Vicky, y qué bueno que usted me haga la pregunta, porque tiene todo que ver con todo. Es una marcha de protesta, primero, por la libertad religiosa, porque todos a los que asistimos a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional nos hemos sentido maltratados cuando se dice que nosotros somos borregos, que nosotros somos ignorantes, que a nosotros nos hacen un lavado de cerebro, que nosotros nos dejamos quitar nuestros bienes, que nos expropian, que nos roban la plata, que nos estafan. Eso no es cierto, Vicky. Eso no es cierto. Los 24 años que yo llevo en la iglesia, y estoy hablando, repito, como creyente, jamás me han obligado a darlo. Si lo que yo he dado, lo he dado porque me ha nacido, porque es mi convicción y porque me place darlo. Es mi plata y yo la manejo como quiera. Y creo que todas esas personas que marcharon el día domingo, una de las causas de la indignación es esa, porque nos han irrespetado diciendo que nosotros somos unos pobres, ignorantes, que no sabemos que nos están robando, que somos víctimas inocentes, que pertenecemos a unos traficantes de la fe, que nos han lavado. Y decirle también, Vicky, sea este momento para aclararlo, que a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional
asisten personas de todas las condiciones y con todas las profesiones, algunos más preparados que otros. Entonces, lo que se ha dicho, y por eso mi indignación al inicio de esta entrevista, es que yo no quiero y no voy a seguir permitiendo esto, porque le faltan al respeto a las personas diciendo que nosotros somos unos borregos, ¿no? Nosotros con nuestro dinero disponemos. Entonces, en el tema de los diezmos, toda esa gente que usted vio marchando, seguramente, si la gente lo ha tenido bien, seguramente ha diezmado. Yo personalmente lo hago, yo diezmo, ofrendo, como lo harán algunos otros creyentes en otras organizaciones religiosas con las limonas. Yo a eso no le veo absolutamente nada más. De las afirmaciones que hace el señor Oscar Jair Bedoya, pues entonces ahí también hay unas autoridades que están investigando. Al movimiento político, mira, lo investiga el Consejo Nacional Electoral en el tema financiero y tiene que rendirle cuentas al Consejo Nacional Electoral. La tranquilidad que yo tengo en este momento es que en el movimiento político, mira, las cuentas siempre han sido claras. Ustedes en algún momento, algunos periodistas han querido hacer ver que es un delito que un movimiento político se financie con los dineros de las organizaciones religiosas. Perdónenme que les diga, eso no es así. Y no es la única organización religiosa que financia partidos políticos. Si ustedes hacen un trabajo investigativo profundo, se van a dar cuenta que esto pasa con otras organizaciones, con otras denominaciones, y la ley lo permite. Ahora, también aclarar que la única fuente de financiación del movimiento político, mira, no es la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo, hay otras fuentes de financiación, pero sobre el tema de los diezmos me agrada que me hagan la pregunta sobre los recursos para decir que nosotros no somos borregos, no somos ignorantes, yo tengo la capacidad, a mí no me libretean y por eso también Vicky, cuando usted me dijo al inicio de esta entrevista, es que aquí la que entrevista soy yo, usted vio mi indignación y mi vehemencia al contestarle, porque es que si hay algo que me ha caracterizado a mí, es mi libertad para hablar, para expresar lo que yo digo, lo que yo siento, lo que yo pienso. Y a mí nadie me pone mordaza, a mí nadie me pone bozal, yo digo lo que yo creo y esa es mi forma de proceder. Entonces, es un respeto cuando quieren a uno encasillarlo y que nos dan órdenes y que nos lavan el cerebro y que nos afectan psicológicamente, que estamos bajos de autoestima. No, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justo sentido. Representante, en otro video que conocimos, que usted dirá también que puede estar editado, vimos al representante, al senador Carlos Baena, diciendo que el movimiento Mira tenía que actuar como los políticos tradicionales. Si hay que comprar votos, pues compramos. Le pregunto directamente, ¿el Mira compra votos según lo que dijo Carlos Baena en ese video? Vuelvo nuevamente al tema, pero para darle la respuesta. Entonces le quiero decir que con el trabajo que yo hice durante estos 15 días, la desaparición fue precisamente para eso, para darle a la tarea de verificar cada cosa que están diciendo. Si ustedes analizan y ven el video al cual se están refiriendo, en la parte que han mostrado, y a eso es que me voy a referir, ustedes, el contexto no está. El senador Baena sí habla de que los partidos políticos tradicionales compran votos, y cuando él dice que hay que amarran los votos, y entonces cuando él dice que hay que hacer lo mismo es ir a garantizar que la gente nos apoye electoralmente, pero no comprando. Pero le voy a dar esta respuesta con otra que de pronto para usted parezca difícil, pero creo que puede ser una muy buena fuente de información. Es que a quienes conocen al movimiento político, Mira, trabajando directamente con las comunidades, en los barrios, en las regiones, saben la forma como nosotros hacemos política y que jamás le hemos ofrecido a la gente nada. Si hay algo de lo que nosotros, discúlpeme, le puedo decir, nos podemos jactar, es de la forma como nos ha tocado ganando los votos. La gente sabe. Nosotros, es más, no solamente no compramos votos, sino que mucha gente pega su voto por un puesto, un contrato. Mira, no tiene un solo puesto, un solo contrato en la administración distrital y en la administración nacional, en el gobierno. Nosotros no hacemos parte del carrusel de la mermelada. O sea, que eso que ha querido mostrar, dañando y desvirtuando la imagen del doctor Baena, yo quiero decirles a ustedes que también es parte del desprestigio, porque si hay alguien que ha sido intachable, impecable en su trabajo, es el senador Carlos Alberto Baena. A ustedes, pues seguramente, algunos me creerán, otros no, pero quienes hemos tenido la buena fortuna, la posibilidad de conocer a este hombre y saber cómo es él, sabemos que estamos hablando de una persona íntegra, por la que yo, Gloria Estela Díaz, meto las manos al fuego, porque yo lo conozco como amigo, lo conozco como congresista, lo conocí como concejal, y no en vano, de verdad, no en vano. El senador Baena, cuando fue concejal, fue nombrado 5 veces el mejor concejal de Bogotá, y no lo nombró Mira.
Entonces, aquí no podemos tratar de dañar una imagen en un trabajo tan serio y tan responsable, queriendo poner palabras en boca de él que no dijo, y yo en eso sí quiero ser supremamente enfática. Doctora Gloria Estela, vuelvo a un hecho concreto y jurídico que usted como representante debe conocer muy bien. La Fiscalía ha llamado a un interrogatorio a la señora María Luisa. Usted debe conocer que un interrogatorio en el nuevo sistema penal acusatorio es prácticamente una indagatoria. Para que nuestros oyentes entiendan, una indagatoria es algo ya avanzado dentro de una investigación y es cuando la Fiscalía encuentra suficientes evidencias que podrían demostrar que habría incurrido en un delito, y por eso la llama para que sea acompañada de un abogado. Esto por 2 delitos: enriquecimiento ilícito y lavado de activos. También llaman a una entrevista, que usted también debe conocer. Esto es una explicación que le pide la Fiscalía. Discúlpeme, no le escuché la última parte. Llaman a una entrevista que va a dar el senador Carlos Baena, también para hablar de enriquecimiento ilícito y supuestamente lavado de activos. ¿Qué piensa usted cuando la Fiscalía ya toma esta decisión de llamarlos a ellos a estas diligencias judiciales y a los representantes legales también del grupo? Bueno, frente a su afirmación de que cuando llaman a un interrogatorio es porque ya hay serios indicios, yo le quiero decir que esa es una apreciación del derecho equivocada. El hecho de que llamen a una persona a un interrogatorio no quiere decir que ya haya sido condenada. No, quiere decir que hay indicios, Quiere decir que hay, pero no es todavía una sentencia condenatoria. No, claro que no, ni más pasado. Producto del interrogatorio se determinarán si se da seguimiento a las acciones penales correspondientes o si no. Primero ese tema, frente al tema de que ha sido citado interrogatorio porque hay graves indicios, no. Hay una denuncia de un delito, como podrían llamarlo a usted, a que porque le pueden imputar un delito, lo llaman a usted, pero eso no lo hace a usted culpable, porque usted lo tienen que escuchar porque eso es parte del debido proceso del que habla la Constitución y la ley. O sea, que el hecho de que la hayan llamado a interrogatorio no quiere decir que ya la hayan condenado. Entonces, pues si hay unas denuncias hay que aclararlas, y para eso son los procesos penales. Hay una etapa de investigación y hay una etapa de juzgamiento. En este momento el proceso empieza en la etapa de investigación y todavía no se han escuchado las partes, o sea que aquí no podemos inferir que ya hay condena. Frente al tema del senador Carlos Alberto Baena, la Fiscalía General de la Nación no puede citar al doctor Carlos Alberto Baena porque el juez natural de los congresistas, nuestro juez natural es la Corte Suprema de Justicia. El senador Baena va a ir a una entrevista que de manera voluntaria y espontánea va a dar en la Fiscalía, pero no es porque la Fiscalía lo investigue a él, ni lo pueda citar, no está dentro de sus facultades. Repito, nuestro juez natural es la Corte Suprema de Justicia. Sí puede hacerlo como la Corte testigo. Suprema de Justicia, que yo sepa, no lo ha citado. Pero la Fiscalía sí puede hacerlo como testigo y por eso lo citó. Incluso... Pero disculpe, una cosa es una entrevista y otra cosa ya es iniciar un proceso porque no lo aclaré en la pregunta. No lo puede hacer, tendría que ser la Corte. Natalia Springer. Doctora Gloria Estela, muy buenos días. Buenos días, Natalia, me alegra saludarla. Muchas gracias. Lo mismo, quisiera remitir una reflexión y esto me conduce a una pregunta y discúlpeme lo largo de la reflexión, que trataré por supuesto de hacer mucho más corta. Usted nos remite siempre al proceso judicial, pero olvida que precisamente como representante de un partido político que tiene y que además ha llevado un fundamento ético muy importante al Congreso de la República y que habla de la ética, una ética que además tiene sustancia religiosa, pues ¿no le parece que tanto los oyentes como los creyentes merecen una respuesta real? Porque usted básicamente nos ha respondido a todo que se remite al proceso judicial, cuando en realidad merecemos todos una reflexión más profunda sobre temas tan delicados como escuchar a la líder de su iglesia diciendo que las personas con discapacidad pues son maldecidas por Dios. Y esto me lleva a la pregunta que le iba a hacer hace un rato. Déjeme por favor hacer la pregunta. Si quieres termine, yo le digo. Le quería preguntar si usted también está dispuesta a poner las manos al fuego por el señor David Acevedo, el predicador de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional en Argentina, acusado por las autoridades argentinas y luego han encontrado toda una red conectada con bandas criminales para el tráfico de drogas. Yo quiero saber si usted también pone las manos al fuego por personas como el señor Acevedo. Bueno, Natalia, le agradezco mucho su pregunta y le voy a decir algo que de verdad que me parece
fuera de contexto y además de eso, nuevamente caemos en el error de decir cosas que no son ciertas. Repito, en el video que ustedes han mostrado a través de los medios de comunicación, yo en ninguna parte he leído y que la gente lo consulte y si quiere lo vea de una vez, donde además de la forma ilegal como el video fue adquirido, la doctora María Luisa Piraquí hable de que la población con discapacidad son maldecidos por Dios. Eso nunca lo dice el video. Y usted me lo acaba de decir y por eso la quise interrumpir. Usted dijo que le dejara terminar su pregunta. Pero eso son palabras suyas. Y ese es el problema de la desinformación. Fíjese usted que haciendo estas aseveraciones, usted está poniendo en riesgo la integridad de la doctora María Luisa Piraquí y la integridad de todos los que hacemos parte de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Y le voy a decir por qué. Porque cuando uno escucha esas expresiones dice, uy, pero ¿cómo es posible que esta señora diga que la población con discapacidad seamos unos maldecidos de Dios? Eso enerva a la gente. Y no en vano, Natalia, no en vano, la gente, algunas personas, están tan indignadas por la forma como se ha transmitido la información. Y le quiero contar una cosa. Ya algunos creyentes de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional van a iniciar acciones también de tipo judicial por los atropellos a los cuales se han tenido que ver enfrentados, porque hay gente que los está estigmatizando por todas las cosas que se han dicho. Y eso es bien delicado, porque de alguna manera, y volviéndolo en términos de que estamos volviendo al cristianismo donde el que profesara el nombre de Dios era apedreado. Por ejemplo, yo a usted le agradecería, Natalia, que fuéramos muy cuidadosos, porque repito, en ninguna parte del video que ustedes mostraron habla de que son unos maldecidos de Dios. Esas son sus palabras. Ahora bien, frente al tema del señor David Acevedo, el supuesto pastor de Argentina. Yo le quiero aclarar, y lo han dicho varias personas, pero se lo voy a decir yo como creyente de la iglesia y también como congresista. El señor David Acevedo no era el pastor, el predicador encargado de la iglesia de Argentina. Era un colaborador de la iglesia como lo podemos ser cualquiera. Pero por el hecho de que a él le hayan abierto una investigación por los delitos que sean los que le hayan imputado, eso no quiere decir que la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo tenga responsabilidad por el actuar personal de él. Porque mal haríamos nosotros, o sea, yo le hago una pregunta. El hecho de que uno vaya a una iglesia y que lo condenen por haber cometido una acción delictiva, entonces se estigmatiza a toda la iglesia. Perdónenme, pero eso no puede ser así, porque entonces haría yo una pregunta: ¿cuántos sicarios, cuántos violadores, cuántos abusadores, cuántos atracadores, cuántos secuestradores no se congregan en denominaciones religiosas? Entonces aquí también han tratado de unir una cosa con otra para desprestigiar y desvirtuar. El señor David Acevedo tendrá que responderle a las autoridades por sus hechos delictivos, si los cometió o no. Y si hay, en este momento, habría que mirar si hay investigaciones en contra de la iglesia por eso que el señor David, que yo conozca, no las hay. Entonces, por eso en eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque, repito, se une una cosa con otra para desfigurar la realidad, y entonces, no, mire, aquí en Colombia, investigación por lavado de activos y enriquecimiento. Y en Argentina también un narcotraficante, no. Y es un acto irresponsable también que a una persona se le juzgue por pertenecer a la iglesia. Entonces, porque si fuera así, Natalia, también le voy a decir a usted que me habla de la ética, yo quiero decirle a usted, ¿por qué en este país, con escándalos tan grandes como los que hemos tenido que soportar y ver, por qué a la gente no le preguntan la afiliación religiosa? ¿Por qué, por ejemplo, y esta es una pregunta que me hice estos días en el análisis que hice, por qué en el escándalo que acaba de presentarse, en el partido, que es un escándalo, porque a un congresista, que es actual representante por el departamento del Cesar, y la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura por sus presuntos nexos con grupos paramilitares? Porque, primero, no han llamado al presidente del partido a responder por ese congresista porque tiene el aval de ese partido. Segundo, ¿por qué no le han preguntado la afiliación religiosa, la creencia? También, ¿para qué? Para hacer de pronto, le digo esto en la paz ética, lo mismo que han hecho cuando se ofrece el hecho de que una persona sea ladrón, es porque es de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Porque una persona es de la Iglesia. No, en todas las organizaciones. ¿Cómo pueden las organizaciones responder por las personas? Por Dios, cada uno es responsable de sus actos. En escándalos como estos, por ejemplo, Natalia, yo lo he escuchado, usted dice el trabajo también que usted ha hecho en algunas investigaciones. Por ejemplo, ¿cómo no hablar de
lo que se está viviendo en este momento en campaña política, de la política en cuerpo ajeno, que es otra cosa que tiene mucha... Es que aquí el escándalo es por la familia Piraquí, pero yo no he visto el escándalo en otros casos donde la consanguinidad es evidente y que son en el Congreso. Entonces, por ejemplo, yo nunca vi este escándalo, y me perdonan que lo diga de esta manera, cuando, por ejemplo, dos congresistas de la misma familia, uno de ellos hoy está condenado y privado de la libertad por participar en el carrusel de la contratación. Entonces yo nunca he visto que a ese partido lo hayan llamado, le hayan hecho el juicio, y además de eso, que le hayan preguntado cuál es su religión, a qué creencia tiene, a qué iglesia va. Yo nunca lo he visto, nunca. En cambio, con nosotros, ¿qué he sentido eso? Que todo lo que pasa, todo lo malo, de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Entonces, porque vaya, es que es ladrón. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Esa es una estigmatización y un trato desigual. Acaba de salir, por ejemplo, un escándalo, y estamos en medio de ellos, el famoso carrusel de la mermelada, Natalia. ¿Por qué no se dan a la tarea, de la misma manera como lo hacen con el movimiento político Mira, poner a todos y cada uno de los congresistas que están investigados, porque ni siquiera todavía están investigados, de la misma forma como lo hacen con nosotros, mostrando de qué partidos son, cuántos mostraron, cuál es su filiación religiosa? Porque eso no lo han hecho. Son las 9 de la mañana, 26 minutos. Pues doctora Gloria Estela Díaz, nos encanta haberla tenido aquí en la FM, sobre todo pues haber tenido su impresión y pues muy seguramente todas estas preguntas que le hemos hecho esta mañana y que usted ha dicho que no puede responder, seguramente las responderá la justicia. Estamos a la espera. Un abrazo y mil gracias. Vicky, muchísimas gracias, y permítame antes de terminar esta entrevista hacerle una recomendación y una petición. Es que me he dado cuenta que siempre que terminan estas entrevistas, en el trabajo que he hecho durante todo este tiempo, ustedes empiezan a emitir juicios o opiniones, en algunos casos descalificadores. Entonces, por ejemplo, aquí estoy leyendo un Twitter suyo donde usted está escribiendo: no ha sido posible obtener una sola respuesta de la doctora Gloria Estela Díaz en nuestras preguntas, pero se está desahogando. Yo creo que uno tiene que ser responsable y serio. Yo estoy dando las respuestas a las preguntas que usted me están haciendo, pero las respuestas que son mis respuestas, pero vuelvo a lo mismo cuando inicié esta entrevista. Si usted considera que las respuestas que yo le doy no satisfacen sus necesidades o sus expectativas, yo lo lamento, pero sí le estoy dando respuestas, porque este tipo de mensajes, por ejemplo, que estoy viendo, usted descalifica. Usted deja ver, yo también me podría poner por las redes sociales a decir una cantidad de cosas. Yo con el mayor respeto les di esta entrevista y le doy mis respuestas, que si a usted la satisfacen o no, pues eso ya es un problema personal, claro. Pero no empiece por las redes sociales como es que me causa curiosidad. No ha sido posible obtener una sola respuesta de la doctora Gloria Estela Díaz a nuestras preguntas en la ECN. Llevamos ¿cuánto tiempo hablando, me dice usted? Y le he respondido. Lo que pasa es que sí creo que las respuestas que le he dado pues no le han gustado a usted porque no era lo que hubiera querido escuchar, pero sí le he respondido, Vicky. Bueno, doctora Gloria Estela, muy amable. A ustedes feliz día y que feliz día. Muchas gracias. 9:28. Natalia, ¿usted quedó satisfecha con las respuestas? Es decir, ¿respondió de fondo lo que se le preguntó a la doctora Gloria Estela? Sinceramente. A las dos cosas, que son dos cosas diferentes. Claro que ella sí proporcionó respuestas, lo que pasa es que no eran respuestas a las preguntas que se formularon. Pero exacto, es que cuántas veces le preguntamos y decía, a eso no se lo voy a responder. Y todo es editado, todo fue filtrado ilegalmente, pero no respondió. Y esperemos a la justicia. Ahora, hay una cosa que aclarar